Esta es la segunda parte del video donde estamos estudiando la lección número 14, Sed santos en toda manera de vivir, basada en la epístola general del apóstol Pedro, en el capítulo 1, desde el verso 1 hasta el 25. Entonces, hermanos, como ya habíamos planteado, hablaremos de esta primera parte, saludos e introducción de la carta. Y la parte A habla del remitente y destinatarios, basado en el capítulo 1, versos 1 y 2. Leemos. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. El capítulo 1, verso 2, habla de elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Habla de una elección, de la elección que hace el Dios Padre a cada uno de los que han de recibir la salvación, de los que han de ser escogidos, elegidos, llamados por Él, atraídos a Él, como dice las Escrituras. Ninguno de nosotros podemos venir a nuestro Señor si el Padre no nos atrae primero a Él. Por lo tanto, no es un trabajo del hombre, no es que el hombre construye la salvación, no es que el hombre por sus méritos pueda hacer cosa alguna para ser salvo, sino que el Señor en su amor y su bondad y desde antes de la fundación del mundo creó un plan, estableció un plan, y por esa presciencia, que es un conocimiento previo de todo, un conocimiento de un plan que Él tiene, de un propósito, entonces Él elige, ¿verdad?, en santificación del Espíritu, con un objetivo para obedecer. Y al obedecer, ser rociados, cubiertos, bañados por la sangre de Jesucristo. Ese es entonces un punto que nosotros estaremos ampliando ahora en lo adelante. Este texto, este verso 2, es un texto ternario, ¿verdad? O que apoya la doctrina de la Trinidad, porque habla de que fuimos elegidos por el Padre, santificados por el Espíritu Santo y rociados por la sangre de Cristo, lo que habla de esa manifestación trina de el único Dios, nuestro Dios Padre, Dios único que se manifiesta en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí vemos claramente a esta Trinidad obrando en modo diferente, en un aspecto cada uno de nuestro llamado, de nuestra elección, de nuestra salvación. La elección divina fue hecha por el Padre desde la eternidad, según dice el texto. El rociamiento con la sangre de Cristo es un acto histórico que lo estudiamos, lo verificamos. El momento en el que el Señor Jesucristo pone su vida para ser sacrificado por todos nosotros, y esa sangre que fue derramada cubre y limpia de todo pecado. Tendió el puente para que el hombre pudiera ser reconciliado nuevamente con su Padre, con su Creador. Este es un acto, un hecho histórico, verificable. La santificación del Espíritu es entonces una acción
continua. Su finalidad es la obediencia. Somos salvos tan pronto abrimos, ¿verdad? Entramos en ese plan soberano de Dios, recibimos, aceptamos la salvación que ha sido otorgada por gracia a cada uno de nosotros, pero el Espíritu Santo trabaja en nuestra santificación todos los días para que nosotros lleguemos a ser perfectos como Él es perfecto. Por lo tanto, es un trabajo continuo. Hablemos entonces de una segunda parte que se le ha titulado El proemio y los temas de la esperanza y la fe, basada en los versos 3 al 9. Un proemio es una introducción, un prólogo, ¿verdad? Eh, Podríamos decir la parte primera donde se nos introduce en la carta. El autor hace una especie de introducción, una acción de gracia a favor de la comunidad que va a recibir el mensaje. Se destaca que el apóstol, el autor, hace en esta carta solamente la introducción, la cual no hace en la otra carta. Entonces, él hace una introducción, un proemio, dando una acción de gracias, donde dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Su misericordia, enseña que su misericordia nos hace renacer a una esperanza viva, a una esperanza viva, y que esa esperanza está sustentada en la resurrección de Jesucristo de los muertos. Él está bendiciendo al Señor, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y dice que tenemos una esperanza viva, que hemos sido renacidos en esa esperanza y que esa esperanza se basa en la resurrección de Jesucristo de los muertos. Como dice el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza, somos dignos de conmiseración, ¿verdad? Si Él murió y no resucitó, tampoco nosotros resucitaremos, y nuestra esperanza está basada en esa resurrección. Pero nosotros sabemos que Cristo resucitó. Habla de una herencia y que nosotros vamos a recibir, o que hemos sido renacidos para una esperanza por la resurrección de Cristo, para alcanzar una herencia. Pero no es cualquier herencia. Habla de una herencia que tiene al menos 3 características que resalta el texto, que es incorruptible. Cuando dice incorruptible, es que no tiene la capacidad de ser corrompida. No hay forma de que pueda ser corrompida, de que pueda ser dañada. Dice que es incontaminada o no contaminada. Está limpia, está pura. Y un tercer elemento: inmarcesible. No se puede marchitar. Esa es una herencia especial, una herencia que no se corrompe, que no se contamina y que es una herencia que no se marchita. A esa esperanza es que nos llama el Señor. Recuerden que el apóstol le está hablando a una iglesia que está pasando por momentos de dificultad, por persecución, por momentos muy duros, muy difíciles. Y él le está haciendo recordar, le está llevando el mensaje de que ellos y nosotros también estamos esperando en una herencia que no es una herencia terrenal, que no es una herencia pasajera,
que no se corrompe, que no se pierde, sino que tiene estas características que acabamos de mencionar. Recuerden que el objetivo es dar ánimo a la iglesia, mostrarles realmente que sus problemas no son el final. Dice también que hemos sido guardados por el poder de Dios mediante la fe. Mediante la fe. ¿Y cuál es la esperanza? Alcanzar la salvación que ha sido preparada para manifestarse en el tiempo postrero. El mismo Pedro, allá en el libro de los Hechos, habla de esto, habla de Joel capítulo 2, versos 28 y 29, en los postreros días derramaré mi espíritu. Y habla de toda esta manifestación de Dios en el tiempo postrero. Esa es la esperanza, alcanzar la salvación que ha sido preparada para manifestarse en ese tiempo. Ese es el gran objetivo, alcanzar la salvación. Pero mientras aguardamos esa esperanza, mientras aguardamos el momento de la manifestación de esta promesa, tenemos que entender que tendremos aflicciones y tendremos dificultades. Y por eso el apóstol les dice a ellos, miren, tengan pendiente que tendremos que pasar por aflicción en diversas pruebas. Nuestra esperanza tiene que ser probada. Nuestra esperanza va a pasar por un proceso de acreditación. Nuestra fe va a pasar por un momento de examen. Pero este examen, él lo estipula como un corto tiempo. Dice que pasaremos ahora por un poco de tiempo, ¿verdad? Esta aflicción, como también dice Pablo, que esta leve tribulación momentánea. Pablo tilda, la caracteriza como leve y momentánea. Pero eso es cuando lo comparamos con la esperanza tan grande que habremos de tener, con la herencia tan perfecta que habremos de recibir. No es tratando de minimizar lo que estamos pasando aquí. No es tratando de minimizar el problema o decir que no existe. Es que cuando lo comparamos con lo que habremos de recibir, esto entonces se convierte en algo menor, en algo pasajero. ¿Cuál será el resultado final de esta aflicción? Pues, ¿cuál va a ser el resultado final de luego que pasemos toda esta prueba, todas estas dificultades y mantengamos la fe, mantengamos la confianza, que nuestra fe va a ser hallada en alabanza, gloria y honra? ¿Cuándo? Cuando se manifieste Jesucristo. Cuando Jesucristo se manifieste, entonces va a encontrar que nos hemos mantenido en la fe. Y aquí me surge una pregunta que dijo el mismo Señor, pero cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Yo espero que sí, yo espero que el Señor sí va a encontrar un pueblo, un remanente que va a permanecer anclado en esa esperanza, ¿verdad? Esa esperanza incorruptible, no contaminada, inmarcesible, que ha de manifestarse. ¿Cuál es el fin entonces de la fe? ¿Por qué mantenemos nuestra confianza y nuestra fe? El fin es la salvación del alma. No es no pasar trabajo, fíjate, no es tener una herencia en dinero, no es tener un título, un puesto. Al final lo más importante es la salvación. Ese es el fin, ese es el último objetivo supremo, que podamos alcanzar la salvación. La santidad como meta de la salvación. Primera de Pedro, capítulo 1, donde estamos estudiando, versos 10 hasta el 16. La santidad como meta de la salvación. En un primer punto,
analizamos el capítulo 1, versos 10 al 12. ¿Qué dice el capítulo 1? Dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Una salvación anunciada por los profetas. Los profetas anunciaron esta salvación. Acerca de esta salvación, entonces dice que escudriñaron, buscaron, analizaron, estudiaron los profetas de toda la Biblia, a lo largo de todas las escrituras, acerca de la gracia que iban a recibir los creyentes del Nuevo Testamento, pero que se les dio a entender que no eran ellos quienes la iban a degustar esta información, sino que era para los que habrían de venir luego de ellos. Lucas 24:27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Recuerdan ustedes camino a Emaús? El Señor conversaba con dos de sus discípulos y estos, él hace como que no entendía, no sabía lo que estaba pasando. Ustedes conocen la historia, eres tú el único forastero que no conoce todo lo que ha ocurrido, que el Señor fue tomado. Y dice que él empezó a hablarles. Y dice que comenzando desde Moisés, cuando en las escrituras se habla de Moisés, se habla de la ley. Se habla de lo que nosotros conocemos hoy como el Pentateuco, y dice que empezando desde Moisés, o sea, empezando desde la ley, desde lo primero, desde el inicio de las escrituras, pasando por los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, el Señor le fue hilvanando desde el principio, desde Génesis. ¿Recuerdan? Génesis capítulo 3, versículo 15, la primera profecía mesiánica. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, tú la herirás en el calcañar. Desde a partir de ahí comienza el Señor a declararle todo lo que decían las escrituras acerca de él. Lo que este texto nos está diciendo es que a lo largo de todas las escrituras hay un hilo conductor, y es la venida de esta salvación que obviamente viene dada por Emmanuel, Dios con nosotros, Salvador del mundo. Lucas capítulo 24, verso 44 dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahí recalca esta idea que estamos compartiendo. El Señor hablando con estos hombres con los cuales iba caminando. Ellos no entendían, estaban cegados, no sabían que estaban hablando con el maestro. Y él dijo: señores, esto es lo que yo les había dicho a ustedes. Todo lo que está escrito de mí debe cumplirse. ¿Dónde estaba escrito? Ahí aclara más lo que estamos diciendo. Ley de Moisés, ahí le agregó la ley. La ley de Moisés, los profetas y los salmos. Hablemos ahora de este punto que se titula Urgencia para vivir en santidad. Primera de Pedro capítulo 1, versos 13 hasta el 16. Por tanto, ceñid los lomos
de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Urgencia para vivir en santidad. Este mensaje ético le está combinando, exhortando a los creyentes a varios puntos. Número uno, ser sobrios. Sobrios, ¿qué significa ser sobre lo contrario de ser ebrio? Tener una conducta correcta, tener una conducta con la mente clara, no estar mareados, sino ser sobrios, entendidos, no hacer las cosas por pasión, por capricho, no, entendidos, hacer las cosas con inteligencia, ¿verdad? Entonces, si somos sobrios y somos entendidos y tenemos la inteligencia y el conocimiento, entonces esperar por completo en la gracia de Dios. Esperar, no desesperarte, no soltar la toalla. Esperar por completo en la gracia de Dios cuando Jesús sea manifestado o revelado, ¿verdad? El término aquí usado, apocalipsis. Entonces, como apocalipsis, la revelación, ¿verdad? De Jesucristo. Entonces, como hijos de obediencia, se nos exhorta a abstenernos de los deseos de la carne. Abstenerse significa suprimirse de, alejarse de, negarse a, ¿verdad? Abstenerse, no participar de los deseos de la carne. Estos entonces eran habituales cuando nosotros vivíamos en ignorancia, vivíamos en pecado. Esto era habitual en nosotros. Pero ya que hemos sido llamados a ser hijos de obediencia y tener una nueva vida en santidad, tenemos que abstenernos. Otra característica de estos deseos es que batallan contra la voluntad de Dios. Batallan en contra de la voluntad de Dios. El espíritu y la carne no están de acuerdo, no se ponen de acuerdo, ni tampoco pueden. O sea, es una batalla campal, una batalla sin cuartel. Y nosotros tenemos que estar todos los días batallando con eso si queremos ser llamados hijos de obediencia. Si entonces practicamos y vivimos y nos cubrimos de esta santidad de Dios, ¿qué trae esto si nuestro Dios es santo? Si el Señor dice, yo soy santidad, yo soy santo. Entonces nosotros como hijos tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. En toda nuestra manera de vivir. Eso incluye cómo negociamos, eso incluye cómo pensamos, cómo hablamos, cómo nos comportamos con los demás, cómo nos dirigimos en nuestra familia. La santidad incluye todo esto. Dice, en toda vuestra manera de vivir. Fíjese, es una manera de vivir, una forma de vivir. Eso es la santidad, como yo vivo permanentemente. Ahora, ¿por qué yo tengo que vivir así? ¿Por qué yo tengo que ser santo? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Y ahí la da. Bueno, el Señor dice, sean santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Punto. Levítico capítulo 11, versos 44 y 45 dice esto. Rescatados por la sangre de Jesucristo. Versos 17 en adelante. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor el tiempo de vuestra peregrinación.
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Si ustedes están invocando a Dios, a cual no hace acepción de persona para juzgar a cada uno y que es recto, entonces tienen que conducirse con temor o en temor, mejor dicho, todo el tiempo de vuestra peregrinación, o sea, todo el tiempo que estemos en esta tierra, todo el tiempo que estemos fuera de nuestra patria, tenemos que conducirnos en temor porque Él nos va a juzgar. Sabiendo que nosotros, y valorizando, que nosotros hemos sido salvados de esa manera vana, vacía, sin sentido de vivir que nosotros teníamos. ¿Mm? Nosotros heredamos esa forma de vida, nosotros heredamos esa manera de vivir. Sin embargo, hemos sido lavados, hemos sido rescatados de esa manera de vivir que teníamos sin sentido. Pero no hemos sido rescatados con cosas que se corrompen. La palabra dice que hemos sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. O sea que nosotros no debemos poner nuestra fe, nuestra esperanza en cosas que perecen, en cosas materiales, en sistemas políticos humanos. Nosotros tenemos que poner nuestra confianza y nuestra esperanza en lo que no perece. El sacrificio hecho por Jesucristo por nosotros, un sacrificio especial, por la sangre derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados, ese cordero limpio, sin mancha, sin tachadura, que el Señor preparó desde antes de la fundación del mundo. En eso es que tenemos que basar nuestra esperanza, nuestra fe, tienen que ser puestas en Dios y no en las cosas que perecen. La palabra de Dios permanece para siempre. Primera de Pedro capítulo 1 versos 22 al 25. La palabra de Dios permanece para siempre. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahí está hablando de que nosotros, luego de haber sido purificados para por la obediencia mediante el Espíritu, nosotros tenemos que amarnos unos a otros. Ese amor entrañable de corazón puro que habla ahí es una manifestación de la santidad de Dios en nosotros. El amarnos unos a otros de manera entrañable y de corazón puro nos da una muestra y da una muestra a los demás de que hemos sido realmente renacidos, no de una simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios. Estos dos términos son muy importantes, que vive y permanece. Vive y permanece para siempre. ¿Cuál es otra manifestación de la santidad de Dios en nosotros? Amarnos unos a otros de corazón puro. Querer el bien para mi hermano. Eso es santidad también. Querer que mi hermano esté bien, que mi hermano esté sin dolor, que yo pueda extenderle la mano. Eso también es santidad.
Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Transitoriedad del hombre. Han leído ustedes el Salmo 90 y el Salmo 90. La transitoriedad del hombre. El hombre es transitorio. El hombre pasa. El hombre se va. No permanece para siempre. Dice que toda carne es como hierba. El Salmo 90 dice la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Exactamente, el Salmo 90. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Dice el verso 4, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. ¿Ves? Entonces, habla de que todos nuestros días nuestros días declinan. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia, trabajo, porque pronto pasan y volamos. Entonces, nosotros somos transitorios, pasamos. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Por eso debemos estar nosotros incrustados en esa palabra, para que esa palabra se haga vida en nosotros y nosotros permanezcamos a través de ella, que no pasa. Esta es la palabra que hemos recibido, la palabra que no perece, una palabra eterna, y debemos valorarla. También Isaías capítulo 40, desde el verso 6 hasta el 9, apuntala a esto que estamos diciendo. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios nuestro. El apóstol en el texto que leíamos anteriormente de Primera de Pedro, está haciendo una referencia directa a Isaías capítulo 40, versos 6, 9, hablando de que la palabra de Dios permanece para siempre. Él es eterno, su palabra es eterna, nosotros somos transitorios en esta vida, en esta tierra, por lo tanto, todo lo que vamos a vivir aquí es transitorio, sea bueno o sea malo, nada es para siempre. Tenemos una esperanza eterna que nos espera luego de esta vida. Y en eso es que tenemos que estar arraigados, no en lo que vivimos aquí, sino en lo que nos espera luego de esta vida. Hermanos, en resumen, entonces, hemos visto que este capítulo hace una introducción a la primera carta del apóstol Pedro, que es una de las cartas generales o universales. Les invito a que la lean completa, que la analicen, la estudien, revisen el bosquejo que le puse al principio en el video número 1. Este estudio exhorta a vivir una vida de separación, eso es lo que significa santidad, separados, en temor, temblor. El tiempo de peregrinación y sufrimiento que estaremos aquí es corto, no importa cuánto dure, es corto. Es corto, si dura 10, 20, 30 años, un año, 5 días, es corto como quiera, comparado con la eternidad.
Dios es santo y por eso debemos ser santos. Levítico capítulo 11, versos 44-45. Por eso Él exige santidad, porque Él es santo, por eso Él exige, porque Él está pidiendo lo que Él es, lo que Él da, lo que Él brinda. Dicen que nadie puede exigir lo que no tiene, entonces Él exige porque Él es. Y en este último tópico hemos visto que su palabra permanece para siempre. ¿Qué nos garantiza esto? Que todo lo que Él ha dicho es cierto, que todo lo que Él ha dicho se va a cumplir y que nosotros debemos tener confianza en que esa palabra es en Él sí y en Él amén. Dios le bendiga, Dios le guarde.